Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida formal a este espacio que llamamos Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno quiera apropiarse del nombre. Este es un espacio donde promovemos, es una iniciativa donde promovemos el arte y la literatura latinoamericana aquí en Canadá, en estas gélidas tierras que hoy estamos de veranete. Recuerden que deporte nacional aquí es hablar del clima. Así que, y en este espacio tratamos de que estén incluidos todos y todas. Son charlas gratuitas y como saben, somos fieles, fieles creyentes de que la cultura es un derecho humano y es para todos. Por eso tratamos de que sean gratuitas y accesibles para todos y todas. La idea nuestra es si nos dejan y si nos abren esa puerta de su casa, inspirarlos a descubrir nuevos escritores, nuevas miradas, nuevos cines y nuevas lecturas. Y en este caso, nuevos autores. Es un espacio para poner un poquito de pausa en este mundo loco, loco que llevamos y disfrutar de esta charla amigable entre amigos y en esta comunidad que no para de crecer, en la cual estamos profundamente agradecidos. Como muchos de ustedes saben y me han escuchado repetir, Inspiradas es una suma de generosidades y sería imposible hacer esto sin el apoyo de diferentes organizaciones y amigos, como el Toronto Art Council, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Vivir LGBTQ+, Latin Life, Diálogos Online, el Correo Canadiense, que nos hizo una nota preciosa en el diario sobre el Día del Idioma Español, Cuéntame un libro, Ahora Canadá y a todos y a cada uno de ustedes que con un like, compartiendo, refiriendo nuestras charlas, nos ayudan a crecer. Y hoy un agradecimiento muy, muy especial a dos queridos amigos que son el Consulado de Perú en Toronto y el Patronato de las Artes del Perú. Hoy nos acompaña el Cónsul General de Perú, gran amigo y que nos ha apoyado inmensamente en todas nuestras actividades. Así que, José Luis, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos. No, más bien soy yo. No te escuchamos, no te escuchamos, Luis. Perdón si José no Luis. había activado el audio. No, decía que yo soy el agradecido por esta gentil invitación que me permite compartir con ustedes esta charla con la escritora peruana, Katia Adawi. Justo antes de empezar, cuando recién ingresé, comentaba con Katia la muy valiosa labor que realiza inspiradas en lo que es la celebración del idioma español, de reconocimiento de la importancia que tiene el preservar nuestro idioma entre los hispanohablantes y de difundirlo en la sociedad canadiense. Es gratísimo para mí, para el consulado, participar de esta reunión y desde ya le quiero añadir al agradecimiento a Carolina Inspiradas un muy, muy afectuoso saludo a Katia. Muchísimas, muchísimas gracias, José Luis. Para nosotros trabajar con los consulados es muy importante porque son también formas diferentes de llegar a todas las comunidades, a todos los países que por ahí nos cuesta un poquito más. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestra querida Katia Dawi. La venía persiguiendo, la tenía en la mira hace mucho tiempo, las teníamos en la mira hace mucho tiempo acá en Inspiradas, pero se iba pasando el tiempo y la oportunidad y bueno, y cuando sucedió, la tomamos. Para los que no saben mucho de Katia, que deben ser muy poquitos, Katia nació en Lima en el año... decir el año en que nacieron ya es una grosería, pero lo voy a decir porque es muy joven en el año 1977. Se ha destacado por su narrativa, por literatura infantil, es finalista del Premio Breve Rivera del Duero 2024 por su libro Un nombre para tu isla. Es autora de libros de cuentos como Geografía de la Oscuridad, Aquí hay Iceberg, Algo se nos ha escapado y además ha escrito novelas como Nunca sabrás lo que entiendo y quiénes somos ahora. Con esta pequeña, pequeña bio de Katia,
le damos la bienvenida y estamos muy, muy contentos, Katia, de que estés con nosotros. Hola, Caro, qué lindo verte de nuevo. Gracias, José Luis, y a todas y todos ustedes por estar conectados hoy. Un gusto hablar con ustedes esta noche. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tengo un montón de cosas para preguntar, un montón de cosas para hurgar en el mundo Katia Dawi. Eh, pero me gustaría arrancar más que cómo lees, o sea, cómo es que, cómo escribís, ¿qué lees, Katia? Porque acá somos un grupete de lectores básicos y profundos y sofisticados y todo es una mezcolanza hermosa que hacemos esta comunidad en lectora. Entonces, arranquemos por, en vez de por dónde escribís, por dónde lees. ¿Por dónde leo? Sí, bueno, yo me armo como un sistema de afinidades, ¿no? Es decir, empiezo a leer a alguien y quiero leer toda esa persona para ver su evolución. Y desde el primer libro hasta el último, porque ese arco me permite descubrir las obsesiones, ¿no? Recuerdos que vuelven o historias que vuelven contadas de otra manera, ¿no? Y eso lo hacen Alice Munro, Vivian Gornick, Jamaica Kincaid, otra que me encanta, una canadiense que me encanta, y no es por demagogia que lo digo, es Mavis Galant, ¿no? La descubrí hace poco. Ujú. Nunca en mi vida leí una cuentista que escribiera cuentos que parecieran novelas. Tiene el arco de toda una vida esa señora, yo no sé cómo lo hacía. Bueno, Agatha Christoph, que también me encanta. Jamaica Kincaid, les dije ya, sí. Y luego lo mezclo, o sea, mezclo mi lectura extranjera con latinoamericana, ¿no? Que yo no considero al hermano latinoamericano extranjero, digamos, ¿no? Si es de Ecuador, de Bolivia, para mí es Perú, todo es como el gran, sigue siendo como mi propio virreinato del Río de la Plata, sin colonialismo. Entonces, ahí leo muchos autores peruanos que me encantan. Eh, una poeta en lengua Piece que es una de las 48 lenguas originarias peruanas, que se llama Dina Nanco. Ella me encanta. Otro autor de la selva peruana que me encanta, me vuelve loca y estoy en mi cruzada personal porque le vaya bien, porque es muy bueno. Se llama Yemi Tineo Mulatillo. Ese sí lo vas a tener que Y anotar porque así lo podemos promocionar desde acá también. sí, yo amo su escritura. Es como cuando él migra recién nacido de del campo a la selva, con él nace su pueblo, ¿no? Y lo primero que llega a su pueblo son pastores evangélicos, ¿no? Wow. Que le empiezan a contar cosas que van en contra de lo que el papá le enseñaba, ¿no? Entonces, en contra, digo, narrativamente, ¿no? Y él empieza a escribir y ha escrito cuentos que son como reversiones del Antiguo Testamento en Wow. clave selva peruana. Entonces es muy divertido, es muy sensual, su escritura está muy erotizada, ¿no? Y es profesor ahora en Lima, en una gran unidad escolar. Y él contaba algo que era increíble, que cuando fue a Lima a estudiar, ¿no? Y tiene que trabajar de vigilante, que en Perú decimos guachimán, que viene de Guachimán. watchman, viene de watchman, el vigilante guachimán. Él, como se dormía de noche con el amigo vigilante de la otra fábrica, se empiezan a leer la Ilíada y la Odisea de reja en reja, ¿no? Ah, bueno. Y eso genera una emoción porque no para decir, ay, miren, las personas que sufren son eruditas, para nada, ¿no? Sino para decirles que él se narra a sí mismo una especie de mil y una noches para quedarse despierto, ¿no? Ay, no, no, me muero. Y amo eso en él, amo en eso él y con la gracia con que cuenta todos esos infortunios, ¿no? Es un gran, gran escritor, ¿no? Bueno, Fiorella Moreno, Romina Paredes, Estuard Flores, ¿no? Yo siempre estoy leyendo como a mis contemporáneos también para entender los bienes de época y los males de época, ¿no? No, total. Ver cómo se escribe te da un paisaje nuevo de tu país también, ¿no? Total. Sí, Galán, nosotros, para los que no saben, tenemos un club de lectura anual y también ya paso el chivo para los que preguntan, que se llama Tres escritoras canadienses, y Mm, leemos tres escritoras canadienses en español,
para que este puente cultural entre Latinoamérica y Canadá se fortalezca. La pudimos leer y es maravillosa. Alice Munro decía que era su gran maestra, así que digo, no nació de un repollo Alice Munro, sépanlo. Claro, no, y ella la reivindica, ¿no? Porque Totalmente. no la daban por canadiense porque vivía en Francia, entonces la castigaban un poco por eso, ¿no? Sí, hay Y mucho la castigo igual conocen, con eso, sí. claro, y la conoce muy poca gente, Sí, pero, a pero menos acá. es maravillosa Es y me genial. encanta me encanta que la traigas a la mesa nuevamente porque son esos pequeños descubrimientos que uno va haciendo y que son como unos triunfos que van Sí. y sobre todo, bueno, justo ayer tengo tanta suerte que ayer conocí a Margaret Atwood en persona. Entonces, después de eso, y las grandes escritoras canadienses que nos han acompañado en este espacio también, eh, es muy importante estas otras voces nuevas, no porque sean nuevas contemporáneas, sino que podamos escuchar otras voces. Y esto que vos decís, Katia, de leer a tus contemporáneos, es un montón porque nos da una lectura de época y un montón de claves en las cuales podemos mirar el mundo de otra manera que a veces cuesta en uno medio que se encierra en la burbuja y de ahí no sale de los 3, 4 o 5 que lee usualmente. Ujú, Entonces, me encanta que vengamos por los contemporáneos y los pares, que aparte hay un montón, y hay un montón de mujeres ujú, en este momento que vienen pisando muy fuerte, lo hemos dicho muchas veces en Inspiradas, y la voz de Katia surge en el medio de todo esto con una pluma muy exquisita. Yo cuando te leí la primera vez, Katia, que estas cosas de la recomendación, cuando llegó a mis manos, eh, y, eh, y me enamoré. O sea, dije, ¿qué hay aquí? ¿Quién es esta chica? Y me gustaría arrancar, muy desordenada ha sido mi lectura de tuya, así que fue salteada, fui desde la geografía aquí a Iceberg. Y cuando leí aquí hay Iceberg, es una compilación de 12 cuentos, ¿verdad? Em, la primera cosa que tengo que decir es, la pluma de Katia es tan exquisita y tan puntillosa que arrancamos por los títulos. Yo podría hacer un libro solamente de los títulos de Katia Adawi en todos sus cuentos, que son maravillosos. Hay como un concepto entero dentro de los títulos. El primer cuento con el que arranca Aquí hay Iceberg es todo lo que tengo lo llevo conmigo. Eh, cuando, cuando agarré el libro no tenía tiempo de leerlo, solo abrí, leí ese título y dije, bueno, esta noche lo empiezo a leer y todo el día me reverberó ese concepto de todo lo que tengo lo llevo conmigo. Y pensaba en esto de la inmigración, que estamos todos acá en Canadá y qué llevamos con nosotros, ¿no? Y ujú, una de las cosas que llevamos siempre es la familia, donde vos te ujú, metés de lleno, desde la infancia, desde las paternidades, de las maternidades, ¿verdad? ujú. Sí, todo lo que tengo lo llevo conmigo. A mí me encantó. No es título mío, es robado, plagiado, Porta, saboreado utilizado. de Herta Müller, ¿no? Que vieron que estamos traficando unos títulos todo el tiempo y a mí me encantó. Ella titula así una novela y me parecía que iba bien para el cuento, justo con esto del desarraigo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando era más chica, ¿no? En mis veintes, cuando empecé a pensar que era posible escribir como autora, quiero decir, porque vengo de un país donde en el colegio leíamos autores solamente, ¿no? Y escritoras no había. Al punto les hablo que cuando leí Matar a un ruiseñor, creo que hasta los 18 años que Harper Lee era hombre, ¿no? No podía creer que había mujeres que escribieran, porque el canon de un colegio de monjas en Lima era masculino, era así, ¿no? Eso ha ido cambiando. También tomé talleres cuando era más chica y un consejo que daban era escribe lo que eres testigo privilegiado, ¿no?
Y en mi caso, como en muchos otros de familias latinoamericanas, yo venía de una familia sumamente disfuncional, ¿no? Funcional en el sentido que padres muy trabajadores deseando lo mejor para sus hijas, pero mucho problema psiquiátrico en medio de toda esta gente y claro, era muy ambiguo ser deseada y al mismo tiempo no serlo, ¿no? Entonces dije, ah, y este libro lo escribí, aquí hay icebergs, que en inglés está con Charco Press y se llama Here Be Icebergs. Se lo van a acordar porque un amigo me dijo, tu libro del brócoli. Aquí hay brócolis, me dijo mi amigo. Aquí Bien, hay bien ahí. No, brócolis. no había pensado como brócoli, pero ahora no lo voy a poder Sí, dejar de ver como aquí, brócoli. sí, ya no lo puedes desver, Caro. Claro. Y entonces lo escribí cuando mis padres acababan de fallecer, ¿no? Entonces es un libro que piensa esa cercanía, a veces fascinante y a veces terrible, con padres que te desean pero te fagocitan también, ¿no? Entonces hice como libros alrededor de estos temas, ¿no? Hasta que cambia mi escritura con Geografía de la Oscuridad. Pero yo pensé así, ¿no? ¿Cuál es el primer lugar más político del mundo, ¿no? Claro. La casa, ¿no? La casa es el primer espacio político, ¿no? Porque aprendemos jerarquías, aprendemos a ceder, aprendemos a negociar, aprendemos a causarle un dolor al otro, a traumar al otro, a perdonar al otro, que el otro nos perdone. Entonces, la casa es una primera medida eh, de conocimiento del mundo, ¿no? Todas las primeras veces ocurren en la casa. Después, como diría Luis Gluck, el resto es memoria, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante irme de esa casa y poder mirarla de lejos, como cuando uno hace Google Maps, ¿no? Y ve desde arriba todo, ¿no? Y luego otra vez desde abajo. Entonces, yo siempre pensé que para escribir de estos temas tenía que tomar distancia, ¿no? Que la distancia me iba a dar dignidad y que también iba a dignificar a quien leyera, ¿no? Eso hace la distancia, crea dignidad, porque finalmente quienes escribimos no queremos testigos, ¿no? Queremos lectores. Para mí es uno de los comienzos más lindos de todos los cuentos que dice, así empieza. Mi madre me trae ofrendas los domingos. El pasado vuelve en acontecimientos. Ella insiste en instalarme recuerdos nuevos, los suyos. Ahí tuve que hacer una pausa porque después de leer de todo ese universo condensado en esas dos líneas, Katia, y con todo esto que nos estás diciendo, ese universo que es la familia, fuente de todo, fuente de traumas y esto que se vuelven acontecimientos. Me parece que es un comienzo de un universo. A veces hablamos acá en Inspiradas de estos autores que tienen universos, ¿no? Que pueden pensarse más allá de lo que escriben y dentro de lo que escriben. Eh, Así que primera vez que lo voy a decir, de muchas que lo voy a decir durante este encuentro, salgan a comprar el libro urgentemente. Es así. No Eh, metas presión, Caro, no metas yo presión. meto presión, igual me siguen queriendo igual porque son buena onda. Yo meto presión y es así. No, no los vamos a forzar. Aparte porque ya algunos nos conocen y saben que este es un espacio que no es democrático, es absolutamente arbitrario. Solo hablamos de los escritores que nos gustan. Así que ante eso, saben a qué se atienden, porque el que avisa no traiciona. Así que no se preocupen. Mira, Patricia los está mostrando que tiene dos. Mira, qué ¿Viste? lindo. Bueno, ¿viste? La presión ya, Tres tiene. Ni mi mamá, si estuviera viva. ya se sienten presionados desde antes de poner el Zoom, me parece. Sí. Y cuando pienso en este, Perdón, ¿eh? Tengo tres. Leí dos, me falta uno. Pero ¿viste? ya No, tengo tres. no te vamos a presionar, Patricia, pero sé que te vas a comprar el cuarto. Eh, Seguro, sí, seguro. una de las cosas que mencionabas era esto de los recuerdos o la memoria, que también juega un papel muy importante. Esto de que somos lo que recordamos y a veces recordamos, siempre cuento en los encuentros que
mis dos hermanas fueron al cumpleaños de 15 de mi sobrina yo estaba acá en Canadá y me contaron después cada una lo que pasó en el cumpleaños. Habían ido a dos cumpleaños distintos, o sea, recordaban cosas distintas del cumpleaños y de algún modo vos hacés un rescate muy, muy amoroso, pero también muy, muy tremendo de los recuerdos, de lo que se recuerda, de lo que se recuerda y la distancia con ese recuerdo. Ujú. Sí, es que datos fundamentales que soy peruana, ¿no? Entonces, esto significa que mi Desarrolle, por favor. país, claro, mi país es construido una y otra vez sobre cementerios, ¿no? Tuvimos los pre-incas, los incas, de ahí una, ¿no? Hemos tenido dictaduras, muertos en protestas, 200.000 muertos por COVID, ¿no? Ha sido el país con más muertos por millón de habitantes. Y seguimos adelante, ¿no? Vieron ahora, tenemos un presidente por año y la economía de alguna manera funciona, ¿no? Entonces, yo vengo de un país de negadores y quizás porque somos negadores podemos salir adelante. Bueno, y mi familia también lo era, ¿no? Pese a que yo tuve un padre palestino y una mamá hija de italianos, éramos profundamente peruanos en el sentido de la negación y de la alegría de vivir y la alegría por comer, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que para mí, yo siempre me he entrenado por tener buena memoria, porque siempre he querido ser de las relaciones de las que se acuerdan las cosas. No me acuerdo solo lo malo para nada. Tengo una mente que compensa lo malo con lo bueno, felizmente, ¿no? Y Bien. me da un optimismo muy grave y muy lindo. Pero mientras escribí estos libros, aquella Icebergs, Quiénes somos ahora y Geografía de la Oscuridad, yo era la luchadora de la memoria, ¿no? Esto fue así, esto fue así, esto fue así. Y de pronto leí un artículo que la gente con demasiada buena memoria no era muy inteligente. Entonces yo empecé a preguntarme por qué quiero recordar, ¿no? Porque creo también que la memoria es muy caprichosa en el sentido en que la memoria que tenemos que recordar es la memoria nacional, ¿no? En esta fecha, acá en Argentina, el 24 de marzo, se marcha por la memoria, o sea, pero las otras fechas, los hitos, están muy mediados por desinformación, ¿no? La memoria es muy mentirosa, como los sueños. Entonces, cosas que no pasaron las agrandamos o cosas que sí pasaron las hacemos chiquitas, ¿no? Entonces, yo iba entendiendo que a la escritura no le importa que haya pasado tal cual, sino que ese chicle lo distorsiones como para crear una escritura mucho más profunda, ¿no? Que haya pasado algo a esta edad en la que todos hemos perdido algo, le importa a tu mamá, a tu analista, quizás a tu hija, no le importa a más gente, pero para que algo sea literario tiene que trascender esa anécdota. No basta con que se nos haya muerto alguien para escribir un libro, ¿no? Lo digo con todo ese dolor, porque yo creo que si hay algo que nos une es escribir y leer y cantar y comer, ¿no? Ir al baño y bañarnos. Pero claro, yo me preguntaba, ¿cómo hago para escribir de esto sin decir que hay algo en mi vida acá? ¿No? Yo quería mirar también lo que pasaba con mi ciudad, con mi país, con mi propia extranjería, ¿no? De venir de estos padres, abuelos que, ¿no? De zonas de frontera, ¿no? Belén, el norte de Italia, que fue Austria, fue Italia, fue Alemania, o sea, ¿no? ¿Qué significa tener padres fronterizos en ese sentido, ¿no? Y elegir un país como Perú para vivir y una ciudad como Lima, ¿no? Entonces, eso aparece en este paisaje acuático, ¿no? Caro dijo, vamos a hablar mucho del agua, bueno, solo para que vean, ¿no? Mis portadas siempre tienen celeste, siempre hay azul, siempre está el mar, ¿no? Igual ahí tenemos en el chat que Rafael, o sea, claramente es celeste, el color es celeste porque está sin Sí, ningún tipo de ausencias ahí. sí, sí. Em, no, en esto de la memoria y trazada con la familia, pensaba recién mientras hablaba en que como pequeños recuerdos Ujú, que se instalan y generan o traumas o enquistes o heridas que no sabemos, en tu narrativa, no sabemos si se terminaron de curar, si están mal curadas, si van a terminar en gangrena en algún momento o si de ujú. algún modo eso se recupera y se sana al final. em,
Y, y al principio pensé que era cuando por ahí tu escritura la sentía más oscura. Y hay algo que después recurrís que es al humor, que te hace muy inteligente. Digo, para los que te decían que los memoriosos no eran tan inteligentes, ahora, em, y con una lucidez, pero con una acidez muy simpática. Bueno, el humor es el gran ayudante, ¿no? Em, Me acuerdo mucho la impresión que tuve de haber ido a un velorio de niña, ¿no? Y obligada a mirar a la abuela, ¿no? Mira a tu abuela, mira a la nona. Y yo, no, no quiero verla. Bueno, tenía 16 años, ¿no? Y ha habido otros velorios antes, pero el ser querido te impacta, ¿no? Y la gente se mataba de risa. Para mi sorpresa, en el velorio la gente reía. Y yo, ¿pero qué se ríen estos? Y después comprendí que la forma de transitar el mayor de los horrores es que nos podemos ir rápidamente de ahí con una risa, ¿no? O sea, del mayor dolor nos saca la risa y de la mayor risa nos saca un dolor muy pronto, ¿no? Y que esas emociones intercambiables son lo más humano que hay, ¿no? Pero en el sentido más honesto posible. Y nadie te dice en el velorio, no te rías, a silencio. Todo el mundo entiende que soportar esa escenografía, porque el velorio es muy teatral, ¿no? Piensen que te visten muerta para algo que te vas a perder, ¿no? Te has perdido tu propio nacimiento y te han vestido, pero has estado viva. Pero cuando mueres, ¿no? Entonces, yo pienso eso mucho, esa escena de la muerte. Y siempre vestimos al muerto con ropa que yo uso antes, ¿no? Para otro matrimonio, para otro velorio, para un bautizo. Es muy raro. Y ahí entendí que si yo no fuera escritora, yo haría stand-up comedy, ¿no? Yo sería Te iría Hannah muy bien, ¿eh? Einbinder Te iría o bien. Jean Smart en Hacks. O sea, mi sueño cuando era chica y vivía en Perú era, bueno, que emigré a los 40, grande, era hacer en los guiones de Risas y Salsa, ¿no? Un programa cómico, político, muy gracioso que había. Era mi mayor ilusión, no salir ahí, pero escribir los gags, ¿no? Porque sí soy muy payasa, ¿no? O sea, aparte, no es todo lo que escribo no soy yo para nada, ¿no? O sea, yo siempre estoy pensando en los otros, pero voy metiendo cosas de mi vida y cosas de otros, ¿no? No creo en... Yo hago mi terapia en otro lado, no creo que la escritura sea la terapia. Creo que es terapéutica, pero no es toda la terapia, ¿no? Vieron que no basta con hablar, ¿no? Cuando salimos de un gran susto, los mamíferos necesitamos movimiento, ¿no? Y por eso los ciervos tiemblan y los vemos temblar y erizarse cuando han escapado de una escena mortal, ¿no? Entonces, necesito moverme, esto no es todo para mí, no pongo todo lo que soy en la escritura, ¿no? Nunca haría eso, ¿no? También cocino bien y manejo No bien sos solo bici no y... sos solo una cara bonita, Katia. No, me haces acordar, Caro, cuando era más chica y me presentaban como la guapa escritora, ¿no? Y ahora que voy a cumplir 50 el próximo año, ya dicen a veces talentosa. Muy gracioso, Yo ¿no? te diría que igual con esa gente ya dejes de juntarte, Katia. Yo te doy un Sí, ya, consejo. De hecho, ya pasé mañana. los 50, ya con esa gente no te juntes. Pero a mí, de las cosas que, hablando, recordé dos pedacitos de este humor de Katia para dejar esta perlita, que en Un nombre para tu isla, libro que irán a comprar después de este encuentro, en el cuento Tal como está, dice, hay dos frases que me gustaron, que es, ser abogado es horrible, lo reconocemos todos los abogados, horrible, no imagino algo peor. O sí, dentista. Es maravilloso. Yo me reí porque odio ir al dentista. Dije, realmente querer ser dentista, y perdón si hay algún dentista en la sala, es hacer sufrir a la gente. Es muy feo ser dentista. Pero dice, pero no es lo peor, dice, no de Pero no dentista, es lo peor. dice. ¿Quién quiere meter su mano su cara y su mano en la boca de otro? Dios mío, dice el protagonista. Entonces, yo lo pienso. Es, es- ¿Ven? Ahí sí soy yo, ahí sí soy Totalmente, totalmente. Y después, y en mis 20 años de profesional, en otra parte, lo aprendí. No puedes ver, no puedes oler, puedes no ver, puedes no oler, puedes no tocar, pero tienes que escuchar. Yo me reviso más los tímpanos que la próstata. Es muy bueno.
Nunca supe de alguien que haya tenido cáncer de oído o infarto coclear, pero en mi oficio, si no escuchas, estás muerto. Y en toda tu obra, Katia, sí me parece maravilloso esta escucha que tenés de esos lugares de mucha intimidad Mm, en el entorno familiar, pero también en lo vincular. sí, es que eh, a mí aprender a escuchar, ¿no? Ha sido una de las cosas que he tenido que hacer, ¿no? Porque como persona ansiosa, ¿no? También atravieso el mal de época, entonces soy un poco ansiosa y cuando alguien me cuenta algo yo también me emociono, entonces interrumpía, ¿no? Y ser profesora, ¿no? Y cuando empecé a enseñar hace unos 8 o 9 años, tuve que quedarme callada y escuchar hasta el final y no interrumpir, entendiendo que era como un momento sagrado, ¿no? Y eso me entrenó para escuchar mucho mejor a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Entonces, mi pareja me dice, oye, la gente te busca y te cuenta sus cosas, ¿no? Que yo también me veo, porque yo me siento, pongo, muevo, ¿vieron cuando le hablas a los perros y los perros hacen? Y da mucha ternura que el perro gire la cabeza y parece que va a hablar. Ya, yo me veo girando la cabeza para, como si no escuchara tan bien con un oído con el otro y realmente entrego toda la parabólica a lo que me están contando. Y a veces no respondo nada, o sea, no tengo una solución, no sé nada, pero escucho. Y es hermoso porque es confianza, es solidaridad, ¿no? Es confianza mutua. Yo te cuento, tú me escuchas y ya me he entrenado para no tener una respuesta en mi cabeza. O sea, realmente hago el esfuerzo de escuchar sin estar pensando la respuesta, ¿no? Como un tiempo suspendido adentro del tímpano, ¿no? Entonces, escucho y tomo, miren, ¿no? O sea, ya en la mesa tengo dos cuadernitos, ¿no? O sea, estoy siempre tomando nota de todo, todo me parece muy excitante en la vida, ¿no? Me parece asombrosa la vida, ¿no? Entonces, motivo por el que no me drogo, porque es como si yo estuviera muy drogada de realidad, ¿no? Entonces, yo salgo con mi cuaderno y estoy así, ¿no? ¿Y cómo pasás A la de de cacería. ese acto de anotar? Acá tenemos un grupo de muchos anotadores. Somos una secta que se está difundiendo por el mundo, grandes adeptos de grandes anotadores, con maravillosas colecciones de cuadernos de todo tipo y color. Pero ¿cómo pasa esa anotación de algo que te Mm, reverberó, que te sonó, a literatura? Porque aparte hay algo mm. en el medio de toda esa literatura a la que espero que me contestes ahora, que entre renglón y renglón dejas escurrir poesía todo el tiempo. Qué lindas tus preguntas, Caro, de verdad, qué lindas. Mm. Tienes que vivir acá en Argentina otra vez y ser la única que pregunte en todas las mesas de las ferias, así. Ahí viene Caro, la que va a preguntar bien. Em, ¿Ves? Por piropearte me olvidé. Ya, ¿Ves? dijiste algo de la poesía ¿y qué era el otro? Cómo pasa lo que anotás en esto? ¿Cómo pasó de la anotación? Cierto, cierto. Porque lo anoto y cuando no sé cómo seguir, me rescato con mis cuadernos. Entonces, eh, anoto mucho frases de graffiti, por ejemplo, que me generan un problema porque la primera vez que vine a Argentina apunté una frase que me encantó, que la vi en un graffiti, que decía, los únicos privilegiados son los niños. Y yo escribí un cuento solo para usar esa frase. Y acá se entendió diferente porque es una frase de Perón. Sí. Claro, pero Perón, peruana, bueno, ahí estamos. ¿No? Entonces, anoto frases, y en algún momento, como esa frase me encantó, escribo un cuento para justificarla, ¿no? Y ahí me doy cuenta que, claro, a mí lo que me genera un zumbido de colmena feliz es el lenguaje, ¿no? Entonces, lo estoy probando. Y una forma que tengo de probar es caminar. Yo camino, escribo, ¿no? Termino el cuento y camino y con la compu, ¿no? Porque yo no imprimo nada, o sea, Malabares haces, ¿cómo? Caminar. sí, camino con la compu así, en círculos como animal enjaulado y Haces voy terapia, sacando el ¿no? ritmo. Haces terapia, ¿no? Sí, obvio, obvio. Es raro. Claro.
Claro, claro. Y eso me da un ritmo, ¿no? La caminata y el aire, ¿no? Porque como he nadado y no fumo, tengo muchos pulmones. Entonces eso significa que mis oraciones tendrían a ser enormemente largas, ¿no? Y además aguanto mucho la respiración, como 4 minutos. Entonces mis Wow. oraciones podrían ser así como de abogado, ¿no? Nunca un punto, ¿no? Dícese, clarifíquese, archívese. Entonces, me obligo a tener una puntuación que vaya contra mi forma natural de hablar y respirar, ¿no? Entonces, pruebo el ritmo, pruebo la oralidad, y cuando escribo es cuando más leo, ¿no? Y leo mucho, y leo poesía, y aprendo de esas imágenes, ¿no? Y estoy, ¿saben qué hago mucho también? Me encanta cuando no tengo un verbo, por ejemplo, el otro día estaba escribiendo un cuento de playa, ¿no? Y puse que los muchachos botaban arena con los pies. Me pareció horrible botar para una imagen tan linda, ¿no? Y busqué y busqué en mi cabeza y encontré despedían arena, ¿no? Despedían arena y sal, ¿no? Y terminar en monosílabo. Entonces hago ese tipo de cosas hasta encontrar el verbo que no exagere, pero que no minimice, como ecualizar, ¿no? El verbo. Eso se nota no solo para los que no manejan, no, los deportes y la natación y todo eso no son tópicos que manejamos y tenemos muchas más deficiencias pulmonares que vos, te puedo asegurar. Em, Sí, se nota mucho un ritmo muy cuidado y esta elección de cada una de las palabras. Hay un librito que se llama Bibliotecas, no sé es una recopilación de varios cuentos y hay uno de Katia donde hace un pequeño listado de palabras que le gustaría usar en la vida. Yo lo leí hace un par de años y, y me quedé pensando qué palabras a mí también me gustan. Nada, yo me acuerdo de cuando aprendí la palabra, tendría, no sé, 20 años, genuflexión, y la quería utilizar en todos lados. Mm. Y no, no lo puedes usar en nada, pero ¿cuándo te arrodillas? Nunca. O sea, Y además pero es medio feo comenzar con la G así, ¿no? sí, Nos genuflexionamos, ¿no? genuflex. O se Y genuflexionaron. tal cual, pero cuando leí ese listado, digo, hice como que comprendí de algún modo, imaginándome a una Katia que no conocía, en esa búsqueda de las palabras que tenías ganas de utilizar, en esas frases Mm, que de algún modo desmembrabas, buscabas, eh, te diría hasta que bordabas de algún modo para que esta frase pueda hilarse con la siguiente y de algún modo, y ahí es donde se cuela la poesía. mm. Sí, sí. Es que, no sé, pienso cuando, ¿no? Todos hemos sido niños alguna vez, ¿no? Y me acuerdo mucho que esto que nos pasaba, ¿no? Que una palabra amorosa de tus padres, de tu madre, era muy rápido que te mandaba al cielo o al infierno, ¿no? Y siempre pienso cómo todas las guerras empiezan deshumanizando al otro, ¿no? Empiezan por lenguaje. O las palabras para hablar del cáncer, ¿no? Batalla, lucha, guerra, ¿no? La metáfora bélica usada para todo, ¿no? Entonces, vamos a dar batalla, ¿no? Y Mm. también cuando seguimos usando, imagínense, ¿no? Del discurso de Martin Luther King hasta, bueno, el granito, el maldito granito de arena, ¿no? Hay que poner el granito de arena, hasta que eso ya no signifique nada, ¿no? Hasta que quede discurso vacío, digamos, ¿no? Entonces, yo trabajé muchos años haciendo discursos para una empresa de cosméticos en Perú, ¿no? Y era increíble porque cuando conocía a las grandes maquilladoras que venían de todo el mundo a maquillar en esta empresa que yo trabajaba, que tenía presencia en 10 países, me llamaban, como yo era la redactora, y me decían, te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie nunca. Prométeme, dijo, Acá hay con 103 esta personas carita que acá hay tengo. 103 personas que te están escuchando, pero queda grabado y no lo compartiremos. Así, así me decían, el maquillaje no sirve para nada, no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, me encantaba cómo algo que tenía tanto poder como el maquillaje, quienes a su vez lo hacían reconocían que no tenían nada de poder. Y me recuerda mucho a la escritura, o sea, me recuerda mucho a la escritura, ¿no? Una vez, ¿no? El lenguaje ya no tiene poder.
puede estar Trump diciendo burrada y media, diciendo me voy a reelegir, y es como, ¿no? Cae en saco roto y luego hace lo que dice, ¿no? Eso, como algo de cuidar el lenguaje, ¿no? En Perú, cuando alguien tiene algún pensamiento medio progresista, ya es terruco, ¿no? O sea, hay una facilidad de insultos sin argumento. Entonces, yo como escritora, ¿no? Considerando que los libros están muy caros y que cuando alguien, ¿no? Vamos a leer 3.000 libros en nuestra vida, si somos muy lectores, no más que eso, ¿por qué elegirían el mío si uno entra a una librería y hay 70.000, 80.000 millones de libros, ¿no? Entonces, yo me hago civilmente responsable y digo, no, yo quiero ofrecer algo bello en fondo y forma, cuido la tapa, cuido la tipografía, si encuentran un error no es mío, o sea, porque yo reviso hasta el final, ¿no? Reviso todo, porque quiero entregar algo bello, porque es lo que se merece alguien que te lee, ¿no? Belleza nutricia. Total. Para los que somos borgianos de pura cepa, creemos también que los libros nos eligen, ¿no? En ese universo, cuando uno llega a la librería y son tantos, hay algo de, de destino que hace que uno agarre un libro y no otro. En- y este compromiso, cuando uno habla de pacto lector y esta cosa que se entrelaza del pacto lector con Katia, que sabes que cada uno de esos libros va a estar cuidado hasta eso, hasta la tipografía, hasta esto, que sepas que la experiencia de agarrar un libro de ella, hay un lugar amoroso que habla de familias disfuncionales, que habla de vínculos complicados, que habla de paternidades tremendas, que habla de hijos y de no hijos, porque has pasado de libros que has trabajado el tema de los hijos a libros que no tenemos hijos, libros que estamos con padres y libros que no. Y sin embargo, en todo eso está este cuidado de, eh, y lo siente el lector, Katia. Entérate que lo siente el lector, sabelo. Te lo decimos acá con conocimiento de causa. Y hablando de esto de las paternidades, que es un tema que a mí me interesa mucho porque lográs en quiénes somos ahora también, que es una historia familiar, que es muy interesante porque de entrada en este libro arranca diciendo en 1986 yo tenía 9 años y todos los augurios se anunciaban en el cielo. Chernobyl, el Challenger, el cometa Halley y el avión de Alitalia que debía Que traer a mi traería madre. mi madre. No les digo que podemos hacer un libro con los comienzos de los cuentos o las novelas de Katia Dawi y nos llenamos de plata. Les juro que nos llenamos de plata haciendo solamente los comienzos de Katia. En- y se llamará Los comienzos de Katia. Eh, pero y hay una destreza muy interesante. En un renglón nos ubicás en un contexto, en un mundo y en un drama que ya sabemos que estás alejada de tu madre. No importa de qué se trate, ya es el primer golpe que nos das de entrada. Bueno, yo aprendí de Pedro Páramo, ¿no? Tiene un comienzo increíble, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que vivía mi padre, ¿no? Un tal Pedro Páramo. Todo está en esa primera línea, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, tengo que dar una imagen que seduzca, que emocione, que deje entrar, ¿no? Siempre pienso en la escritura como una casa, ¿no? Tú no haces una fiesta y dejas a alguien afuera, ¿no? Si haces la fiesta, vienen todos los que invitaste, ¿no? Entonces, eh, y durante muchos años también, después de este trabajo largo que les conté escribiendo, ¿no? Yo escribí para la tele, ¿no? En un canal de noticias 24 horas en Perú, Canal N, luego estuve 9 años en esta empresa Yambal, trabajé un año en Alemania en un periódico, y luego, bueno, vendí plantas en un mercado y también fui guionista de cine para dos películas que no salieron nunca, ¿ya? Pero estuve 5 años de co-guionista. ¿Ya? Bien. Nunca hicieron esas pelis porque, bueno, eran caras, qué sé yo, pero estuve de guionista. Y yo ya tenía algo
¿no? Yo decía, ¿por qué llaman a una narradora que haga un guión de cine, ¿no? Sin experiencia en cine. Y era que el director me dice, porque tú escribes con una cámara acá, ¿no? Con una cámara de minero acá, ¿no? Y sí, porque como yo adoro el cine, yo siempre escribo con la ilusión secreta de que lo que yo escriba sea un corto o una peli, ¿no? Entonces, así como subo fotos de mis recetas de cocina para que algún día me ofrezcan hacer un libro de cocina, ya. Entonces, claro, entonces yo escribo pensando dónde está la cámara, en la olla, en la mesa, y siempre pregunto, ¿está atrás, está en la espalda? ¿Cómo se acercan los protagonistas? No pierdo tiempo diciendo izquierda, derecha, sino arriba, abajo, ¿no? Lo que estoy preocupada por las perspectivas y la cámara, ¿no? Tengo una formación audiovisual, estudié periodismo, editaba en Canal N, en este canal de noticias yo editaba mientras escribía las noticias. Entonces tengo un sentido de cámara y eso me permite hacer comienzos que se formen en la mente de los espectadores, ¿no? ¿Ven? Espectadores, de los lectores y las lectoras. Entonces, pero yo pienso que lo que yo más quiero es que alguien se haga la misma película en la cabeza, pero que la rellene como quiera. Entonces no puedo controlar toda la película, ¿no? Como regalar la cinta, regalar los actores y cada quien los mueve como desea. Por eso no tengo cuentos con muchos nombres, ni tengo muchos adjetivos, porque creo que mi oficio, o sea, lo que yo más amo hacer, a diferencia de cuando hablo, es que cuando escribo, yo digo, ¿cómo puedo decir mucho más con mucho menos? ¿No? ¿Cómo puedo decirlo todo sin decir todo? ¿No? Entonces, tengo una censuradora dentro que me dice, "Shh", pero no me dice, cállate, sonsa, me dice, confía en quien te lee, confía, ¿no? Entonces, yo, uno de los mayores logros de mi vida ha sido aceptar que soy sensible y inteligente, ¿no? Viniendo del hogar que vine, ¿no? Elipsis. Y eso me hace también pensar en que quien me lee, sea una persona, también es sensible e inteligente. Entonces, no le doy todo, ¿no? Porque hay gente que escribe como si fuera una mamá pájaro alimentando a las crías en el pico, ¿no? Regurgitándole la comida hasta que la cría vuela. ¿Cuándo han visto un pájaro que vuelva al nido a comer cuando ya sabe volar? ¿No? Entonces yo siempre confío en esos lectores pájaro que vuelan solos, que entienden perfectamente lo que están leyendo y si no lo entienden, leen dos veces y lo entienden, ¿no? Entonces, no es mi trabajo escribir fácil, porque la vida no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué la escritura tendría que serlo, ¿no? Entonces, siempre pienso eso, ¿no? Escribo a la altura de la inteligencia de quien me lee y confío plenamente en eso, ¿no? Primero es hermoso lo que decís, nos ahorraste una sesión de terapia esta semana para todos porque nos vamos con el ego muy arriba, con la autoestima bien, que somos, pero realmente es maravilloso esto de no subestimar al lector, o sea, no darle todo servido, en un tiempo que aparte tenemos todo como servido, tenemos toda la información al alcance. Ujú, Y pienso también para los más jóvenes que leen tus escritos, que es un desafío un poco más grande. Ahí la tentación de leer El silencio como vacíos y huecos, no puedo evitar leerlo. mm. Eh, pero pienso también esto, en los más jóvenes que tienen todo mucho más servido y es un desafío muy, muy amoroso también. Muy amoroso decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a sentar a charlar de esto y esta Ujú, participación, esto de que el otro termine el cuento. La otra vez ujú, escuchaba a Samantha Schweblin también hablar de esto de uno cuando escribe un libro es un objeto, se imprime, es un objeto y no se convierte en literatura hasta que el lector interviene, ¿no? Y me gustó mucho esa imagen. Y creo que en- se hace también dentro de lo difícil que puede llegar a ser algún pasaje de tu narrativa, en un desafío que te da confianza. sí, hay que confiar, ¿no? Creo que hemos llegado a la edad que tenemos por acto de fe y confianza, ¿no? Sábato tiene una frase muy linda
que es que hemos llegado a la edad que tenemos porque alguien siempre nos ha salvado la vida, ¿no? Y recapitulando lo que dices, María Negroni tiene esto muy lindo que es, cada libro es un cementerio hermoso, ¿no? Porque cada vez que un lector abre el libro lo hace resucitar, ¿no? Wow, Es lindo pensarlo así, precioso. ¿no? Entonces, siempre vieron que el escritor cuando escribe a su editor le dice, te mando mi libro terminado, ¿no? Pero en realidad no le estás mandando el libro, le estás mandando texto, le estás mandando escritura. El libro se hace con toda la cadena de producción del libro y con quien lee también. O sea, el destinatario final no es el editor, es quien lee. Y hay que acordarnos de los lectores, ¿no? Entonces, para mí es como, perdón si alguien lo escuchó antes de mí, pero lo creo realmente, ¿no? Cuando yo escribo estoy mandando una carta de amor que nadie me ha pedido, ni que yo sabía que la necesitaba escribir, ¿no? Entonces, llega quien tiene que llegar, ¿no? Qué lindo esto que acabas de decir. Y en tiempo de, de tanto texto, de tanto texteo, mensajito y Mm, pensar en cartas. Y ya que estamos acá, vamos a pasar un nuevo anuncio, porque esto es así. Esto es como el living, esto es como la casa de Bernarda Alba, pasan un montón de cosas en este living, chicos. Vamos a empezar un ciclo que empieza en junio, que es el mes del orgullo acá en Canadá, y arrancamos con un nuevo ciclo que se va a llamar Cartas. Y arrancamos con las cartas de Manuel Puig, querida familia, que se llama mm, Querida Familia. Así que en esto de algún modo del rescate de lo epistolar, ¿no? De esta carta de amor o amorosa, que es la literatura y que es la invitación al otro a leernos, bueno, a leer a los que escriben. Y lo hacen de manera maravillosa. Y me interesa volver un poquito a esta intimidad de la familia, pero en particular en la infancia, Katia, que es algo en lo que ahí sí pones la camarita casi microscópica. mm, Eh, y hay una no subestimación también de la infancia. ¿No? De mm, todo un universo que aparte nos va a determinar, más allá de Freud y de todos los argentinos psicoanalizados que están en la sala, que somos cada vez más. Digo, hay una no subestimación de esa infancia que a mí me pareció muy contundente. mm. Sí, siempre pienso en la infancia como la etapa más importante de la vida, por supuesto, ¿no? Es donde formamos conocimiento del mundo que nos rodea, ¿no? Donde nos instalamos en la vida, ¿no? Philip Roth decía que quien es amado por sus padres va a ser un conquistador, ¿no? Me parece precioso eso, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando el deseo de los padres ha sido ambiguo, ¿no? Te quiero, no te quiero. Aprendemos a vivir en esa ambigüedad y la ejercemos también, ¿no? Estoy contigo, pero los fines de semana, ¿no? Y nos entregamos a cuentagotas, ¿no? Entonces, también pienso en infancia que yo quiero ser para mi sobrino la adulta de confianza, ¿no? Yo no tengo hijos, solo tengo un sobrino. Yo quiero ser su adulta de confianza, que me pueda contar las cosas y yo no lo voy a traicionar, sea lo que sea que me cuente. Tiene 10 años, ¿no? Lo he visto furioso. ¿Vieron que si hay alguien que tiene odio son los niños? Odio a mi papá, odio a mi papá, odio a mi mamá. Y yo diciéndome, olvídate que es tu hermano. A ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué te han hecho, no? ¿Cómo es posible herirte tanto si no te han pegado, no te han insultado, te tratan bien? ¿Por qué estás tan herido? ¿No? Entonces, el dolor de infancia es un dolor súper hondo, ¿no? Y que además configura los dolores que vendrán, ¿no? Y no podemos evitar el dolor, tienen que padecer, ¿no? Después le hemos puesto ese nombre, adolecer, adolescente, ¿no? Después van a sufrir, pero se entrenan también a su manera, ¿no? Pero lo que pienso de la infancia sobre todo es que cuando eres niño o niña, no puedes cambiar tu circunstancia. Entonces, es muy importante que alguien te crea lo que te está pasando, ¿no? Entonces,
yo tengo una pequeña ética personal y es que cuando escribo no mato niños, ¿no? Pueden morir, pero yo no los asesiné, ¿no? O sea, cuando escribo nadie los asesina. Pueden morir, sobre todo en natación, ¿no? En mar abierto, pero no los mato. Eh, y con esto quiero decir que trato de preservarlos como sea, de lo que les ha tocado vivir, ¿no? Y parte de lo que a mí me salvó en mi infancia fue correr y ser una gran deportista y a la vez fue leer, ¿no? Leer me permitió saber que había otra gente que se me hacía muy real, que estaba viviendo otras vidas posibles, ¿no? Entonces, leer fue para mí imaginar una vida mejor a la que me había tocado vivir, ¿no? Y cuando escribo pienso eso, ¿no? Em, Escribo sin ambición, excepto mi alegría y alguna pequeña sonrisa de alguien que lo lee también, no sé, ¿no? Como un pensamiento, en verdad tengo un pensamiento como humilde en ese sentido, ¿no? Me ha dado toda la escritura, me ha dado amigos, me ha dado viajes, me ha dado sabores, me ha dado estar acá. ¿Qué soy? Jueves, ¿no? Un jueves a la tarde, noche, rarísimo, ¿no? 101 personas conectadas, Dios mío, ni en mi velorio va a haber tanta gente, creo, ¿no? Entonces, es un montón, ¿no? Entonces, a los niños yo les pido que sean niños, ¿no? Y cuando nació mi sobrino, empecé a escribir para mi sobrino, ¿no? Entonces le dedico todo lo que escribo, ¿no? Mis 4 libros infantiles están en las diferentes edades de Lorenzo, ¿no? Tiene 10 recién, ¿no? Pero creo que aunque tenga 80, bueno, me lo voy a perder. Pero si vivo hasta sus 40, yo le voy a dedicar mis libros infantiles como Saina Superín, ¿no? A León Bert cuando era niño, ¿no? A León Bert que está pasando hambre y sueño, ¿no? Cuando era niño. Eh, Mientras te escuchaba, había escuchado en otros reportajes una anécdota que contás cuando lo que fue tu primer acceso a los libros de esa biblioteca que compraba tu mamá Ah, sí. a distancia rasa, a distancia, no había libros inalcanzables en que te tenías que subir a un banquito, sino que eh, Sí. estaban cerca y la imagen de la llave, ¿no? De la llave que abre. Si lo querés contar, todos van a ser felices. No, bueno, mi mamá, imagínense, era secretaria, ¿no? En el Banco Minero del Perú. Mi mamá llegó a ser vicepresidenta de la Asociación Nacional de Secretarias y mi papá era profesor de inglés, ¿ya? Entonces, imagínense a tu mamá, o sea, tu mamá haciendo taquigrafía en cuanto papelito hubiera en la casa y tu papá escribiendo en inglés. Yo esos dos idiomas no los entendía, ¿no? Eh, y además mi mamá cuando hablaba con sus hermanas y su madre, hablaba en italiano al teléfono, ¿no? Entonces, todo era una confusión de signos para mí. Pero algo que había hecho mi mamá embarazada de mi hermana era que como ella atendía en el Banco Minero en una centralita, todo el mundo le hablaba, ¿no? Ella era secretaria de gerencia, pero todo el mundo le hablaba. Y entraban los vendedores, esto era pleno centro de Lima. Ahora es el edificio de los impuestos de la SUNAT. Y le iban dejando tomos para después, para comprar en partes. ¿Se acuerdan las enciclopedias Océano? Eran preciosas. Y cómics también que sacaba Océano. El Quijote, me acuerdo Magallanes, El Orinoco, Hernán Cortés, La Vuelta al Mundo. O sea, mezclaban historia con Julio Verne, ¿no? Con fantasía. Y yo cuando era chiquita, hay fotos, yo esto lo sé por fotos, que mi mamá tenía la llave, esto estaba como en un primer estante abajo con llave, ¿no? Pero dejaban la llave puesta, entonces yo iba, mm, sacaba los libros, babeaba, les caminaba encima, pasaba la página y señalaba, ¿no? Y, y fue como un primer intento por saber qué decía eso, ¿no? Y yo estoy segura que en la casa donde los libros están al alcance de los niños tienen una curiosidad por abrirlos y leerlos, ¿no? A que si están en un instante alto en el que no pueden llegar. Entonces, sin saberlo, mi mamá me hizo ese regalo. Y ya cuando pude leer eso, claro, yo era muy buena en lenguaje en el colegio, ¿no? Porque sabía hacer resúmenes, porque había leído todo resumido de los diccionarios, ¿no? Entonces tenía eso en mi cabeza, ¿no? Ballena, cetáceo, ¿no? Entonces así quería leer. Y debo decir que si bien no había biblioteca en mi casa, eran solo 10 libros, mi papá era el lector de un solo libro o de una sola autora, que era Agatha Christie,
Mi papá solo leía Agatha Christie, tenía 100 libros, 60 de Agatha Christie, los amaba, y digo 100, que no escribió 100 creo, porque los tenía en inglés y en español, ¿no? Wow. Y mi mamá leía la Biblia, ¿no? No, bueno. Y mi mamá era una católica como yo, de avión, ¿no? Esas que solo si hay turbulencia uno está rezando así. Eh, pero mi mamá leía la Biblia y yo cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, nada me pareció hasta hoy más interesante que el Antiguo Testamento. Hay de todo. Todo el mundo se engaña. Si te volteas eres piedra, Sodoma y Gomorra. O sea, el Antiguo Testamento me parece genial porque no hay mucho castigo hasta después, ¿no? Entonces, es como No, una el, el- escritura el sin autor tuvo culpa. muchas libretitas como las tuyas, quiero que lo sepas. Sí, todo está en la Biblia, ¿no? Y una de las cosas que me enseñaron cuando escribí era, ¿quieres escribir bien? Rompe los 10 mandamientos, ¿no? Y menos mal que nos Eh, dejaron en- 10. sí, sí, sí. Me encanta, y bueno, ya ahí en el chat ya hay 300 ideas sobre Biblias y nuevos proyectos sobre las infancias que a mí y me encanta primero esta anécdota que la escuché un par de veces porque también esto de que te dejen las llaves, o sea que había ahí de algún modo una pista de decir, bueno, acá está esto por descubrir, ¿no? Y el libro siempre es este objeto por descubrir eh, y nos invita a una experiencia, o sea, siempre hablamos de la experiencia lectora. em, y lo he contado, bueno, el público se repite, pero lo he contado varias veces. em, yo cuando conocí a mi esposo, él venía a estudiar mucho literatura rusa, entonces me dice, ¿te gusta La dama y el perrito? Ah, no, no, le dije, no, no me gustó. Entonces me miró como diciendo, ¿cómo que no te gustó? O sea, diciendo, ¿Cómo que no te gustó? bruta, Como bruta, dicen acá, ¿cómo que ¿cómo no que te no te gustó? Es lo gustó? mejor. Chekhov es lo Entonces, mejor. digo, no, no me gustó. O sea, diciendo, no me gustó, no me gustó, ¿qué va a hacer? Dice, ¿pero qué traducción elegiste? No, no sé, Iván Ivanovich, qué sé yo, no sé, una que estaba ahí. Y tiempo después me regala La dama del perrito nuevamente. Claro, era otro libro. O sea, era otro libro. O sea, claramente que era una mala traducción, pero también tiene que ver con esta experiencia de qué llega a las manos de uno, ¿no? Ujú, Este cuidado que de algún modo tiene o el traductor o el escritor que hace que la experiencia lectora sea distinta. Y a mí la imagen de la llave y el acceso y, mm, y la invitación me parece que siempre es algo luminoso en tiempos oscuros. Que pasa mm, algo ahí en la experiencia lectora, que está bueno. mm, Eh, mm. hay dos cosas, porque tenemos un poquito más de tiempo. Hay dos imágenes que me reverberan de tu literatura, que es el mar, que no quiero pasar de hablar de eso, y los aviones, que siempre andan dando vuelta ahí los aviones. Y escuché que hiciste una comparación entre aviones y hospitales que a mí me pareció fenomenal. Así que quiero que la repitas y hablemos un poco del mar, de esa Lima del agua que corre por tierra peruana. Bueno, vieron que Perú es un país sumamente privilegiado, ¿no? Tenemos toda una costa que es mar y eso implica que lo que está al costado es un desierto, ¿no? En el que vivimos, amamos y seguimos adelante, ¿no? Entonces, yo he crecido en ese mar, he nadado en ese mar, casi me he ahogado en ese mar, mi padre, mi mamá, mi hermano, o sea, todos en Lima, si nadamos, hemos estado en algún momento a punto de morir en ese mar, porque su nombre es muy mentiroso, ¿vieron? El Pacífico es como jaja, es el mar menos pacífico del mundo. Y esa impenetrabilidad, esa oscuridad, esa frialdad, ¿vieron que Perú es campeón mundial en submarinos? ¿No? Mientras Argentina hacía el subte, Perú ya tenía submarinos. Eh, Ese y dato no lo todos los, tenía, af- ¿eh? Ese y dato sí que no todos lo los tenía. zafarranchos, ahí José Luis no me va a dejar mentir, todos los zafarranchos de guerra submarina se hacen en Perú. Todos los campeonatos se hacen en Perú porque dejan de funcionar las cosas y tienes que guiarte en esa oscuridad, en esa frialdad. Y a la vez eso nos da unos pescados deliciosos. Bueno, ya saben, Perú, bla, 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 se come delicioso. Entonces, ese mar que te quita también te da, ¿no? Ese mar que se sale
con los tsunamis que tenemos, o con los huaicos, o con las quebradas que se rompen en el norte de Perú, ¿no? O con el fenómeno del niño, ¿no? Eh, eh, y a la vez vengo de una ciudad que nació, como todas las ciudades, en el chisme y en el rumor, ¿no? O que renació en la época del virreinato. Las mujeres limeñas se tapaban, caminaban por un corredor del Rímac, que se llama justamente Río Hablador, nuestro río, y chismeaban y decían, el virrey está con esta, ¿no? Y ¡pum! ¿No? Entonces, Lima tiene esto que nos gusta mucho el chisme, obvio, a quien no, que cada vez que anunciaban tsunami, la gente llevaba sus sillas a ver el tsunami desde la Costa Verde, ¿no? Miren qué chismosos somos, ¿no? Entonces, para mí es un mar precioso, ¿no? Mi papá y mi mamá todos los fines de semana me llevaron a las playas públicas de Lima, que en mis tiempos eran Herradura, ¿no? Y fui mucho a ese mar, que es una playa que después se perdió un poquito, ¿no? Pero digo, porque se le fue la arena y ahora es de piedra, ¿no? Y todo el tiempo hay algo de Lima de defender su mar, ¿no? Su playa pública, porque mucha playa se ha privatizado, ¿no? Entonces, entras porque el mar es público, pero es muy difícil acceder. Entonces, yo tengo esos recuerdos y también padezco lo inaccesible que puede ser ese mar cuando sales un poco de Lima, cuando ya es, ¿no? Una reja, una puerta y paso usted, ¿no? Y me parece que parte de habitar Lima y soportarla, digo, soportarla en el sentido del tráfico terrible que tenemos y un poco de inseguridad y todo eso, es la comida y que aunque vivamos un poco lejos del mar, lo olemos, ¿no? El mar te entra siempre por la nariz, crea hongos en los techos de las habitaciones, malogra las cosas de acero. El mar siempre te dice, estoy aquí, no te olvides que estoy aquí, ¿no? Y cuando tú Va vas por sucediendo, Miraflores, va claro, sucediendo. Magdalena, Chorrillos, San Miguel, ¿no? Y todos los distritos que miran al mar, dices, claro, ¿por qué Lima se olvida que es la única capital sudamericana con mar, ¿no? Es de locos ese mar, es precioso, ¿no? Entonces yo adoro ese mar, lo añoro, vivo a 5 horas del mar, ¿no? Y añoro, ¿no? He perdido el agua salada. Sé que ahora vivo rodeada de agua dulce, que también es lindo, pero No es el me, mismo efecto. sí, algo del saber olfativo, ¿no? Pero cuando llego a Lima y alguien me dice, huele a humedad, yo digo, sí. Sí, vamos, Perú. Bueno, y a Lima llegás en avión. Sí, 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 Sí. sí, porque si no, a Eh, esta edad ya no la Y, hago 3 días en bus, no la hago. y los... Tengo escoliosis, no te olvides que sufro mucho, ¿no? Soy operada del cuello, la cadera, bla, bla, bla. Entonces, bueno. Bueno, por eso, tengo bueno, que... entonces vamos a los hospitales que cuando escuché Vamos lo a que... los aviones, vamos a los aviones. No, no, me pareció fenomenal esto de que en el hospital es como estar en un avión. Y yo no lo había pensado nunca, jamás. Esto de que estás en un Claro, pasillo y que te traen la comida y que no te podés levantar y que tenés que ir al baño. Y cuando escuché eso, ahora que me tuve que subir al avión, dije, esto es como un hospital. claro, y te sonríen mucho, ¿ves? Las Me hermosas sonríe te mucho. tratan como si no supieras nada. ¿Y no te pasa que cuando estás en la noche de hospital suenan un montón de alarmas? En el avión suenan un montón de alarmas que no sabes qué son. Pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y se hablan así, todo es secreto. Y te sientas en el pasillo, te traen la comida, abre la bandejita, es hospital. No, no, Y si puedes ir a un lugar es al baño o a pedir agua, es el hospital. no, no, La parte de atrás es la enfermería. no pude dejar de pensar que estaba en el hospital. Les juro que no pude dejar de pensar esto desde que te escuché con esa comparación tan linda. Yo no tengo más palabras que de agradecimiento, Katia, por que estés acá. Tenemos unos pequeños minutitos para si alguien quiere decir algo, comentar, preguntar. Este es el momento. En- a ver, déjenme que voy. Sí, Patricia. Hola, Caro, Katia y todos los que están acá. Bueno, primero muchas gracias, muchísimas gracias. Pero yo no quería dejar de decir que yo no conocía a Katia hace unos años
Y la conocí a través de una chica inteligente y sensible que da talleres de literatura y que yo hice varios con ella y uno de ellos era sobre autoras latinoamericanas. Y en ese taller leímos del libro eh, Geografía de la Oscuridad, leímos el cuento En lugar secreto de Katia, ¿no? Y ahí la conocí, que a mí me encanta y se lo voy a agradecer siempre a Ana Catania se llama la profesora, y a partir de ahí dije, bueno, yo quiero ver si consigo este libro porque quiero seguir leyendo, y bueno, fui, lo compré, leí todo el libro y después seguí, viste que, bueno, seguí con Un nombre para tu isla, y ahora compré, pero todavía no lo leí, ¿Quiénes somos ahora? Y te admiro muchísimo y quería nombrarla a Ana porque la verdad es que le agradezco cuando las profesoras y en los talleres que hacemos eso nos traen autores que a veces no están tan difundidos, ¿viste? Perdón, pero viste que es la verdad. A veces, como decían al principio, siempre lees. A mí me encanta abrir el abanico, leer de muchos autores diferentes, ¿viste? Entonces, a veces no sabes a quién leer y cuando te traen o te presentan a alguien así como Katia, se amplía mucho eh, la posibilidad de lectura. Yo también agradezco a los libros, a la lectura, a los escritores, porque soy hija única, porque de alguna manera digo que los libros me han salvado la vida siempre, Mm. una gran compañía, un gran crecimiento, viajes. Así que estoy muy feliz de estar ahora en este encuentro. Gracias de nuevo, Caro, por todo lo que dan, me emociona, y gracias, Katia. Gracias, No, a Patricia. ti. Muchísimas gracias, Patricia, de corazón. Cata y después Cristian. Cata, ahí está. Hola, hola, buenas tardes desde Lima, Perú. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, 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 ¿me Sí, te escuchan? escuchamos Ah, ya, perfecto. perdón, perdón. Es que lo que pasa es que estoy en el taxi porque no. Estoy en el taxi porque no. Justo salí del trabajo y bueno, en fin. Nada, yo quería decir algo y preguntar algo, ¿no? O sea, lo que quería decir es que yo tengo la suerte de conocer a Katia y decirle amiga, ¿no? Y de verdad es una suerte, pero es un regalo de la vida. Justo estaba pensando ahorita, Katia, ¿cómo nos conocimos? No importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo importante es que nos conocimos y que nos conocimos no solamente de vernos las caras, sino que nos conocimos, creo que nos conocimos el alma un poco, ¿no? O sea, Katia no solamente es sensible e inteligente, es una pastora de las almas en busca de la literatura, ¿no? Y ha sido mi maestra en sus talleres de escritura creativa y de verdad es una gran guía. Entonces, yo quería preguntarle, si no solamente, o sea, sí, evidentemente tenía que pasar por aquí a echarle flores, todas las flores que se merece, y a preguntarle por qué me dejó en visto cuando le dije que cuando nos veíamos cuando estuvo en Lima, pero no, no, mi Me pregunta va por encanta, me otro lado, encanta. ¿no? Así como mi pregunta va por otro lado, ¿no? Es cierto que ella le da mucha libertad a los las lectores, a quienes nos acercamos a su literatura, pero quería preguntarle si dentro de esa, o sea, ¿qué tanto le ha costado llegar a dar esa libertad, ¿no? Porque yo creo que a veces hay personas que escriben esperando algo, ¿no? O cuando tú escribes esperas algo, esperas que te quede de tal forma, o te gustaría que tal cosa no se pierda el detalle, no sé. Yo creo que de todas maneras cuando nosotros escribimos hay una expectativa sobre lo que estamos entregándole al mundo. Entonces quería que me hables un poquito de eso. Nunca te he preguntado, a pesar que la he entrevistado varias veces y he tenido la suerte de presentar varios de sus libros. Nunca te he preguntado eso, ¿no? ¿Cómo es esto de entre la expectativa que tienes de lo que estás creando y le dejas a quienes te leemos y esta libertad que siempre también deja, ¿no? Y esta confianza en quienes nos acercamos a tus letras sensibles e inteligentes, con una actitud sensible e inteligente y nada, amiga linda, te adoro, te juro que te adoro y te extraño mucho. Yo, yo también te adoro, qué lindo, Cata. Perdóname porque sí, estoy muy arrepentida y me ha dado tanta vergüenza. Es que no te pude ver, bueno, y después no te respondí, perdóname, pero disculpas públicas para mi querida Cata. Y ella, gran periodista, también escribe súper bien, del carajo, como decimos. Yo
Es que, ¿sabes qué? Es que en verdad yo pienso que es una carta de amor, es que lo creo realmente, ¿no? Yo pienso que cuando escribimos o cuando yo escribo es religión para mí sin Dios y sin diablo, ¿no? Para mí es un ejercicio espiritual escribir. Y pienso de verdad, voy a escribir esto y voy a ponerlo a prueba. Entonces, algo que hacemos todos y yo hago especialmente también es que dejo morir lo que escribo, ¿no? Digo, lo voy a dejar morir y va a resucitar como Jesús al tercer día, ¿no? Eh, Porque en esa relectura que hago reescritura. Yo digo, acá di una idea y no la seguí. Acá abandoné, acá hablo de más, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que esto funciona, lo paro, lo vuelvo a leer. Entonces, tengo acercamientos, distancias, rechazos, enamoramientos, ¿no? Yo, cuando reconozco que estoy escribiendo algo nuevo, entro en una fase de enamoramiento, ¿no? No de lo que escribo, sino de la escritura, ¿no? Me acuerdo, es como bañarse todos los días. No tienes que hacerlo, pero empiezo a acordarme lo rico que es, ¿no? Qué lindo, cómo lo disfruto, jajaja, ¿no? Voy a poner trueno y el trueno va a existir, voy a decir perro y el perro va a existir, ¿no? Entonces, yo escribo pensando que es un consuelo para mí, que lo que yo hago existe. ¿Vieron? Entonces tú escribes y eso existe. No importa si para siempre, no importa si para mañana. Y eso me da mucho consuelo. Porque pienso, pobre los pintores, ¿no? Hacen un único cuadro, lo venden y ya fue. Ese cuadro ya es de otro. En cambio, cuando tú escribes, el texto sigue siendo tuyo. Y el otro hace con eso lo que quiere. Inclusive puede quemarlo y destruirlo, pero tú lo has escrito y eso queda, ¿no? Entonces, yo pienso, siempre tengo un lector ideal en mente, que es alguien que no es mi pariente, ¿no? O sea, no saben la sorpresa que fue para mí, ¿no? Como el quinto libro, que fuera gente a la presentación que no era mi familia. Ahí dije, qué lindo, porque, claro, tu familia te va a leer, quiero o no, menos, más o menos están obligada a hacerlo, ¿no? Pero que te lea alguien que no te conoce, dices, bueno. Vamos bien. No, o ¿cómo así? Qué raro, ¿no? Qué raro. A mí me parece raro, ¿no? Entonces, yo acá les cuento chiquitito algo que leí de César Aria que me pareció precioso, ¿no? Él en pandemia tiene que pedirse a un chico un motorizado con una medicación, ¿no? Y en el ticket decía César Aira, ¿no? Y cuando César Aira sale a recibir el paquete así con todo barbudo, el muchacho le dice, ¿es usted César Aira? ¿Es usted César Aira? Porque yo estoy leyendo ahorita cómo me hice monja y le quiero agradecer, qué emoción, gracias. Y César Aira, que debe ser el ser más poderoso del mundo, entra a su casa y le dice a su esposa, tengo un lector, tengo un lector. Entonces, me parece hermoso, ¿no? Entonces, yo lo tomo porque yo me siento igual, ¿no? Después esto voy a decir, o sea, A yo ver, muchos esperaba, más que te les van a leer juro, ahora, Kat, te 15 juro. personas, máximo, ¿no? 15 de pronto 60, 70, y yo, ¿qué? Se han equivocado de sesión, ¿no? Entonces, No le funcionaba el enlace de Zoom. entonces es muy gracioso. Quiero decir, hay que pensar en alguien ideal, ¿no? A quien no conoces, que no te conoce y que sin embargo descubre algo contigo, ¿no? Bien, le voy a dar la palabra a Cristian y a José Luis, pero antes quiero decir que a nosotros nos encanta que los amigos de los escritores se metan, porque son los primeros que abandonan. Total, dan 300 charlas y nunca se meten. A mí me parece maravilloso que nuestros amigos se metan en nuestras charlas. Sí, Cristian. Hola, 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 ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, hola Katia, bueno, gracias Caro por este espacio, siempre es un momento hermoso de compartir y de escuchar todo lo que dicen las escritoras que vienen a inspiradas, inspirados. Katia, yo no sé si vos te acordás de mí, pero somos amigos nosotros de hace mucho tiempo. Yo la escuché una entrevista con Eugenia Cabo el año pasado. Muy buena entrevista, muy linda. Creo que ahí también compartiste la historia esta que contaba Caro de la llave y de cómo empezaste a leer. Fue maravilloso. A partir de ahí es como que empecé a seguirte los pasos, no obsesivamente, sino que empecé a leer alguna cosita, bueno. Y ahora cuando aparecen Inspiradas, que ibas a venir de invitada, dije, bueno, tengo que seguir leyendo,
bueno, en mi tiempo apremia, entonces no pude leer mucho, pero ahora estoy recontraentusiasmado y Ahora somos estás muchos más obligado, amigos que Cristian. antes, porque ahora te conozco más. ¿Eh? Ahora estás obligado. Estoy obligado y además ahora que somos más amigos todavía, ¿sabes qué? Bueno, la pregunta mía era, me encantó todo lo que hablaste, me encanta el espacio que le das. Yo también escribo, no soy escritor editado ni publicado, pero escribo y siempre pienso en que el que me va a leer siempre tenga ese espacio, ¿no? No poner todo, no poner toda la carne al asador, como decimos acá, sino que darle pequeñas dosis para que después, yo nunca, o sea, intento no subestimar al que me va a leer, porque si no, no tiene gracia. Cuando uno lee todo, la descripción, qué sé yo, me viene ahora En busca del tiempo perdido, que hay tanta descripción y que se desborda la descripción, que es maravilloso, era otro momento histórico, otra época, y de repente escucharte decir que cómo es que vos vas haciendo tu proceso de escritura y pensando en el otro, y cómo es maravilloso eso, ¿no? Es un proceso que me parece, creo que es el ideal, que todos los escritores deberían tomar un poquito de eso. Pero bueno, la pregunta mía es, con toda tu literatura, con todo con toda la proliferación de tu narrativa, ¿cuál sería, qué te gustaría que en el futuro lejano la gente recuerde cuando diga, ah, yo alguna vez leí a Katia Dawi y me parece que ella hizo como con toda su compaginación literaria, quiso decirnos esto? ¿Cómo te gustaría que te recordaran literariamente? Ah, Que quería a los niños y a los perros. No Ya, sé, qué sé yo, porque es como mucho control. ajá, ¿No? No tengo idea, ni lo quiero controlar. Es más, ni siquiera, ¿vieron? Cuando uno hace algo, no sabe que lo está haciendo. No ajá, sabe si eso va a importar o no. ¿Te das cuenta? Yo no sé. No sé si en algún momento entraré en, ¿no? Escritoras peruanas, acá están, en esta época, ¿no? Vivió de acá a acá, ¿no? Eh, pero más que pensarme peruana, que claro, por supuesto, pero que eso ya está en mí y nadie me lo quita, es pensarme latinoamericana, ¿no? ujú. Lo que yo creo que quede es eso, ¿no? Que buenísimo, quizás, ¿no? Que me sentí y me pensé latinoamericana, ¿no? buenísimo. Me encanta, me Gracias. encanta. José Luis, Sí, gracias, Carolina. Yo más que hacerle una pregunta a Katia, quería esta sesión porque la verdad es que es algo fascinado y muy contento, ¿no? Hay tantos temas que ha tocado Katia sobre lo que, en fin, tendría tantas cosas que decir desde mi perspectiva, ¿no? Como creo que todos nosotros, la infancia, la memoria, los temas de Lima, su percepción de Lima, esto que acaba de tocar Cristian y que ha sido tocado antes, que es la relación con el lector, que es un tema muy amplio, ¿no? Esta reunión, por supuesto, no es de mí, sino de Katia, pero quería, a partir de este tema, mencionar que, por ejemplo, hay una autora que a mí me encanta, que es Joyce Carol Oates, que es fabulosa, pero en los Mm, últimos libros lo que siento es que ella me está contando todo, me está quitando espacio, me está diciendo todo lo que yo quisiera descubrir por mi cuenta. Y es muy posible que yo llegue al mensaje que ella me quiere dar, o es posible que no, es posible que yo tenga otras lecturas o que me despierte otras emociones o que me mm, haga recordar algunos otros aspectos de mi vida. Entonces, yo sí creo que es importante, y siempre he pensado que el lector ocupa un lugar importantísimo en la obra de creación de los escritores mm, y que esa obra puede tener múltiples interpretaciones de acuerdo a la perspectiva de cada lector, pero en fin, no quiero explayarme mucho, no solo reiterar mi agradecimiento, porque es algo muy enriquecido de esta reunión, porque a fin de cuentas creo que mm, esto es reflejo esta reunión, lo que he escuchado, el saber escuchar, que también mencionó como parte de su aprendizaje de Katia, es reflejo de lo que yo siento y estoy convencido que es la literatura. La literatura nos mejora, o por lo menos nos mm, da la oportunidad de mejorar. Después hay circunstancias, elementos propios que pueden hacer que la persona
se derive por otros caminos, pero me voy contentísimo porque yo he disfrutado de cada cosa que he escuchado ahora, Katia, y además me refuerza en la idea de que, como repito, para mí la literatura nos mejora, nos da la oportunidad de mejorar. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas, muchísimas gracias. Primero, un aplauso para Katia, que nos, así, todos los emojis y todas por este tiempo tan lindo. Katia, agradecerte infinitamente, infinitamente la buena onda, la ternura, la sensibilidad y la inteligencia, pero también el humor que te hace más inteligente, el, el, el- te lo dije más de una vez y lo repito que cuando hablábamos con Eugenia, ese cambiar de ritmo cuando vos hablás y entramos en otra dimensión, que lo agradezco un montón. Gracias a todos y a todas los que se conectan en cada encuentro de Inspiradas, de, de- de todo corazón, no nos alcanzan las palabras para agradecer. Les pasamos, sí, los avisos parroquiales. Viene el club de lectura para julio-agosto. Arrancamos con las escritoras canadienses. Vamos a tener Querida Familia con lindas cartas. Vamos a tener a Eugenia Sicabo y vamos a tener algunas sorpresitas que me traje de Buenos Aires para esta próxima segunda mitad del año, antes de empezar el verano. Y de todo corazón, Katia, gracias, gracias, en serio, por estar acá. Ay, no, me ha emocionado mucho este encuentro, les agradezco un montón, ha sido bellísimo. Gracias, Caro, lo que haces es divino, o sea, el tiempo que te tomas, tu cariño, tu ternura también. Creo que solo alguien que es tierna reconoce la ternura, ¿no? Que no es un valor sonso, es lo que necesitamos para Hay que seguir militar, hay que adelante. militar, Sí. hay que militar la Hay ternura, que, ¿no? hay que militarla. Las micro ternuras cotidianas, ¿no? A cada microviolencia cotidiana una microternura. Microternura. Vieron que el cerebro se expande cuando somos agradecidos y bondadosos, o sea, es muy difícil aparte, ¿no? Luchar por eso porque nos gana también el rencor, la rabia, pero es importante cada quien, ¿no? Poder hacer lo que pueda hacer desde donde está. No podemos salvar el mundo, pero quizás le saquemos una sonrisa al del costado. Total. Agradecerle también a José Luis, ¿no? Es un alivio como peruana poder decir lo que pienso, ¿no? Y saber que estoy siendo escuchada por alguien que podría decir, ay, pero ¿cómo dice eso? Trabajando en el consulado, pero entiendo perfectamente que no, que este es un espacio seguro para todos Sí. nosotros y para mí también. Y te agradezco eso, José Luis, es precioso. Gracias a mis amigas, he reconocido a Roxana, que está ahí también, y a Cata, las quiero mucho, y gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo, su escucha, su sonrisa, su generosidad, sus mensajitos de amor, y me han hecho sentir muy especial. No me voy a bañar para quedarme así con esa sensación rica. Gracias, gracias de todo corazón. Y les recordamos que les vamos a mandar el enlace de esta grabación, más el material y por supuesto los enlaces para que vayan a comprar los libros. Chicos, no hay nada mejor que pueden hacer por un escritor que ir a comprar los libros y a leerlos. Así que Qué linda. gracias de todo. Sí, Julio, ya nos tenemos que ir, Julio. Pero te vamos a dar la palabra, Julio, antes de irnos. Disculpen que me haya animado tan tarde, que estaba escuchando en la oficina. Muchas gracias más bien por el tiempo de ambas. Bueno, no sé si Katia me recordará, porque yo fui alumno Julius, en hola talleres. Julius. Hola Katia, siempre un placer verte, así sea por píxeles. Tenía una pregunta, si me pudieras ayudar. Mariana Enríquez tuvo alguna vez una frase como que un escritor se repite porque la obsesión doma la imaginación. ¿Tú Mm. sientes que en tu camino como escritora tus obsesiones han cambiado o que se mantienen, obviamente, con uno cambia, ¿no? Dentro de su vida, pero tú sientes que tu core de obsesiones ha cambiado? O sea, si un lugar llamado familia conversara con geografía de la oscuridad, ¿qué se dirían entre ellos? Como sería un poco... Sí, hola Julius, gusto volverte a escuchar porque no te veo, pero sí, vieron María Negroni decía, ¿no? Se escribe con una mano pegada a la infancia, ¿no?
Entonces, yo siento que estoy en mi gran periodo azul, ¿no? En el que pienso las relaciones, pero ya no familiares, sino vinculares, ¿no? Amigos, vecinos, parejas, ¿no? Que es también lo familiar, ¿no? Porque yo vengo atravesada por esta palabra que acuña Freud, ¿no? Que es lo unheimlich, ¿no? Vieron que en alemán Ich bin daheim es estoy en casa, ¿no? Y un Heimlich es como fuera de casa, cuando algo deja de ser familiar, y que se usa para pensar cuándo lo familiar se vuelve siniestro y cuándo lo siniestro se vuelve familiar, ¿no? Entonces yo siempre estoy pensando que la misma persona que te da el mundo y la alegría puede ser monstruosa a veces, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces creo que mi obsesión es escribir de la contradicción como algo que nos hace libres, ¿no? Que la persona que más ame a su perro no sea vegetariana, por ejemplo, ¿no? Y si se comiera carne de perro de un día para el otro, ¿no? Entonces, creo que la contradicción nos hace libres y creo que tuve que vivir lo que viví para ser una escritora de la ambigüedad, ¿no? Y creo que no hay que escribir de gente muerta, ni, ¿no? Porque el horror ocurre todos los días, ¿no? Que salgas de la casa y veas a alguien pidiendo plata y que tú estés súper bien vestido y, no, ¿no? Y vayas a comer y tengas gas y luz y agua y la otra persona esté durmiendo bajo la lluvia, ya es suficientemente horroroso, ¿no? Entonces, no quiero contribuir con más horror al mundo. Entonces, creo que ese giro hacia el horror no lo voy a dar y más bien he dado un giro hacia la ternura, ¿no? Entonces, mi obsesión quizás se mantiene, pero lo que me importa va creciendo en el tiempo. Va siendo menos egoísta, quizás, ¿no? Más piadoso. Muchísimas gracias. Sí, Lili, le tengo que dar a Lili porque es de las más fieles. Pero son dos, son Lily y John, son Lili dos. y John son dos. Son dos Ah, amigos de no. Inspiradas que están juntos siempre. Hola, Ah, me Lili. encanta. Hola, somos una entidad simbiótica, amorosa. Veo. También. Acá está John. Hola. Bueno, gracias, Caro, primero por acercarnos a esto, que fue una gloria, una fiesta, realmente, esta tarde. Lectores ya somos, pero queremos ser amigos de Katia. ¿Viste? ¿Viste lo que pasa? ¿Viste lo que genera Katia? Que querramos ser amigos de ella. Gracias, gracias, solamente eso. Bueno, gracias, Qué Lili, John. ternura, gracias a ti. Y de nuevo, gracias a todos y a todas por estar acá una vez más. Los esperamos en el próximo encuentro de Inspiradas. Gracias, Katia, de mi alma. Gracias. Gracias a ustedes, son lo más. Ahí les mandé el mail de los talleres que están que me piden. Pásamelo Bueno, y ahí me lo pueden mandamos escribir. para todos. Ah, ya, ya. Genial, genial. Muchas gracias, Caro. Qué honor. Gracias a todas, todos, a José Luis. Cuídense muchísimo. Gracias Gracias. una vez más a Buen todos. fin de Chao. semana.